Buenas tardes, amigos de Sherlock Holmes Online. Soy Juanjo Avenza y hoy tenemos a un invitado especial que es Antonio Jesús Romero, que es director, eres director de la obra Sherlock Holmes en la Escuela de Arte Dramático de Málaga, ¿verdad? Sí, la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga. Ujú. Vais a presentar la próxima semana, viernes y sábado, Sí, la obra de Sherlock Holmes clásica de William Gillette, ¿verdad? sí, una actualización, digamos, una actualización, porque ya estaba actualizada, una adaptación, Sí, digamos. bueno, la han actualizado muchas veces. No sé si has visto la de Joe Batan, por ejemplo, que está por ahí dando vueltas en internet, del año 80, me parece. ¿Con Fran Langella? Sí, 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 claro, por supuesto, ha sido un referente. esa está muy Además, bien. descubierta gracias a la web, a Sherlock Online. Sí, efectivamente. Y bueno, no sé si sabes que en su día hicimos la traducción también del libro, que no sé si lo tienes, pero de la obra de teatro. Y ahí, bueno, pues está todo. Lo que pasa es que me parece que vuestra versión es diferente, pero bueno, ahora tiene algunos cambios, ¿no? Pero bueno, ahora hablaremos de eso. Lo primero de todo es que, ¿qué os llevó a hacer a Sherlock Holmes y en concreto esta obra? Porque esto era un proyecto, ¿no? Fin de carrera o... Exacto. Ujú. Pues yo opino que ahora mismo están muy de moda los superhéroes, por ejemplo. Sí. Yo creo que a lo largo de toda la historia de la humanidad hemos tenido relatos de personas extraordinarias, de gente extraordinaria, con capacidades y habilidades muy por encima de los demás, también con defectos muy grandes. Y yo creo que Sherlock Holmes se ubica dentro de esa clase de personajes, no es distinto. No es un proto superhéroe, es un superhéroe, de facto. Ujú. Y, y además uno muy importante porque pone de relieve lo que son las capacidades intelectuales por encima de las habilidades físicas, que también son importantes en sus aventuras. Y un personaje que introdujo el método científico en una clase de historia que todavía no estaba afinado, en una época donde la revolución industrial, todo el proceso tecnológico empezaba a darse tal y como lo conocemos a día de hoy. Y creo que por todo esto es una historia que se sigue sosteniendo si Sherlock Holmes ha mantenido la vigencia que ha tenido, ha sido el personaje que más veces se ha planteado en la gran pantalla y creo que también en la pequeña, es precisamente por esto, porque no pierde actualidad. Y este tipo de historias con personajes tan grandes creo que nos enfrentan a nosotros mismos, que son un símbolo de lo que todos podemos hacer. Sí, como tú dices, creo que Sherlock Holmes y Drácula son los personajes que más veces se han llevado al cine y a la televisión. Y bueno, pues uno encuentra cientos y cientos de pastiches, nada más que te metas a Amazon, incluso algunos de personajes muy famosos, ¿no? Como Karina Abdul-Jabbar, por ejemplo, que sacó uno, me parece que hace un año o dos, o incluso escritores de renombre, o incluso escritores españoles, ¿no? Como en su día Javier Poncela o muchísima gente, ¿no? ¿Qué es lo que se va a encontrar el espectador en este Sherlock Holmes? Porque se supone que habéis adaptado la obra de William Gillette y Arthur Conan Doyle, pero hay cambios, ¿no? Hay cambios importantes. Uno de ellos es, por ejemplo, que la mayor parte del elenco es femenino. Tenemos una Sherlock Holmes femenina, una Moriarty femenina, una Watson femenina. No es nada nuevo, ya existen precedentes en series de televisión. En Elementary tenemos una Watson y una Moriarty. En el cómic Honor entre Punks también plantea una Sherlock y una Watson mujer. Pero creo que es una de las ocasiones donde más veces, con más personajes, vemos este cambio. Y nos pareció interesante porque creemos que los personajes no pierden su potencia, su definición, y que es necesario porque vivimos en una cultura donde todavía la mayoría de los héroes, tanto de la ficción como de la historia, siguen siendo varones, y no creo que tengamos que rechazar nuestro trasfondo cultural, nuestra historia, pero sí creo que estaría bien que nos fuéramos acostumbrando a que tener más ejemplos todavía, que ya hay algunos, pero todavía siguen siendo minoría. Ujú. Aparte, también en teatro muchas veces ocurre que las propias actrices se encuentran que, por todo este trasfondo cultural que tenemos, es difícil encontrar papeles que sean, que sean interesantes, que no sean novias de, hijas de, que tengan una fuerza por sí mismos. Entonces, otra razón más para plantear esta propuesta. En este caso, al decir que habéis cambiado los personajes de masculino a femenino, quien me llama la atención ahora es Irene Adler, porque sigue siendo mujer o en este caso Sí, es un hombre. ¿Y sí, mantiene. cuál es la visión entonces de todos los personajes en esta nueva versión? ¿Cómo cambian, principalmente sin spoilear? Porque
Lo interesante es que la gente vaya a verlo, pero ¿cuál es la visión que tenéis de Sherlock Holmes, de Watson, de Moriarty y de Irene Adler? Porque Irene Adler no está en la obra de teatro, la habéis puesto ahí. Irene Adler, en realidad nosotros planteamos una Alicia Adler Ah, porque bueno. hemos querido mantener esa... En la obra de teatro cambió a Alice Faulkner. Ujú, Queríamos jugar un poco con esa duplicidad del personaje, porque en la obra de teatro sigue siendo un personaje muy válido, muy fuerte, muy interesante, pero cae un poco en el tópico de dama en apuros, que curiosamente en el relato original de Conan Doyle, en Escándalo en Bohemia, ¿no? Entonces quisimos limar un poco eso, intentar mostrarla más activa, más proactiva. Entonces es un pastiche, es una combinación entre los dos personajes que ya veremos si ha quedado bien o no. Y tenéis una estética que es muy tipo cómic, ¿verdad? Lo hemos intentado con la caracterización, la iluminación. Por lo dicho, como ahora mismo este tipo de historias se nos están contando sobre todo y ante todo por, por los superhéroes, por el cine y el cine basado en cómics y el cómic, y creemos que es una estética que le viene muy al pelo a este proyecto. Sherlock Holmes, al fin y al cabo, se publicaba en la Strand Magazine, en el tipo de publicación que antecedía al modelo de publicación de los comic books, donde estos personajes empezaron a seriarse. Ujú. Y el reparto son estudiantes, ¿no? Que están también en el último curso. ¿Cómo va eso? La mayoría son de segundo de interpretación. También tenemos personas de tercero y cuarto y un colaborador externo Ujú, que tiene bastante experiencia fuera. Y son de los mejores estudiantes que hay en la escuela. Gente muy comprometida, muy válida, con muchas actitudes, que están aprendiendo, pero que tienen muchas ganas y que están demostrando muchísimo. ujú. Supongo que lo sabrás, el año pasado tuvimos la suerte de tener dos versiones de Sherlock Holmes en España en el teatro, que hacía muchísimo tiempo que no teníamos, bueno, o sea, alguna función infantil y cosas así. No había nada. Una fue la de Sherlock Holmes contra el Destripador, que estuvo en Barcelona, y otra en torno de comedia en Madrid, Sherlock Holmes, La muerte de Sherlock Holmes, perdón. No sé si llegaste a ver alguna de ellas Que o me hubiera gustado mucho, que tenía te, muchas ganas. te había gustado. Pues yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver la vuestra, porque sobre todo está viendo que encima tenéis que rendir el homenaje a la de William Gillette original, que bueno, ya sabes que tuvo una vida bastante curiosa, con algunas similitudes con el propio Sherlock Holmes, Sí, muchas cositas, y que bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de verla, ¿no? Porque en su día sí que vi la película de William Gillette, que estaba basada en la obra, pero era muda, no se le oía. Sabes que hay fragmentos por ahí donde se le oye, pero no, esto no se le ve. Y bueno, pues va a ser una oportunidad muy interesante. Yo creo que todos los fans de Sherlock Holmes, por lo menos no sé de toda España, pero sí cerca de Málaga, del sur de Málaga, de Murcia, como yo, o de otros sitios, merece la pena que se acerquen, ¿no? Eh, no sé si tú, aparte hemos hablado de la versión de Fernand, si has visto alguna otra versión de Sherlock Holmes en el mundo del teatro que te pueda servir de referencia, o cuál podría ser tu obra de teatro que te sirva de referencia para esta. Pues vista yo que lo haya visto como espectador, lamentablemente muy pocas. Recuerdo una del Sabueso de Baskerville, que Ujú, es Huelva, que es de donde soy. Estoy estudiando aquí en Málaga, pero soy onubense. Y, y poco más, la verdad. Como estudiante de audiovisuales sí que he analizado mucho el cine de Sherlock y he intentado, no son medios hermanos, pero no son iguales. He intentado adaptar lo que he podido de algunas versiones. Por ujú, ejemplo, de nuestra actualización, como parte del proyecto consiste en reducir costes y eso nos obliga a contar con menos elenco, no podíamos contar con Billy el Botones. Las escenas de Billy el Botones, que es un personaje que tampoco... pocos actores van a querer hacer el papel de Billy el Botones si no tienen un plus, ¿no? Pues lo hemos basado en, por ejemplo, la escena que antecede al encuentro con Moriarty, en muchas versiones cinematográficas, la de Arthur Warner y la de Basil Rathbone se resuelven con llamadas telefónicas. Y ujú, claro, si vamos a proponer una actualización de época, pues era una solución. ujú. O
Sabes que yo cuando estuve traduciendo el libro de La Casa Deshabitada se hablaba mucho de la versión del Sauce Baskerville y el problema que tenían siempre en el teatro con la representación del perro, porque había que sacarlo, tenía que dar miedo y era muy complicado y había algunas soluciones bastante curiosas para hacerlo. Bueno, en el cine y televisión sí, ¿cuál sería tu referente principal? Porque ahí, ahí hay muchos. Yo que diría quizás Jeremy Brett, porque además fue quien me abrió las puertas, quien ya conocía a Sherlock Holmes de antes, pero cuando realmente me enamoré del personaje fue cuando mi padre tuvo la buena idea de regalarle a mi madre el pack de DVD de Jeremy Brett. Pero me gustan mucho de muchas versiones, por ejemplo, disfruto mucho el soviético. Creo que el expresionismo que tiene la versión soviética El de Ivanov. Sí, sí. también me encanta el de Basil Rathbone. Pues, Creo que es una mezcla muy curiosa entre historia original y guiños al canon. Y de todo se puede picotear un poco, incluso de Elementary, a pesar de que no es una de mis favoritas, que tiene pequeños detalles, aunque sean muy aislados, que hombre, me... Elementary siempre la he visto como una serie de un tío que se parece mucho a Sherlock Holmes y que se llama Sherlock Holmes, pero la verdad es que el resto de cosas, Un poco, un la, CSI con... la japonesa, por ejemplo, sí que hace como vosotros, que tiene a un Sherlock y a un Watson, que son chicas en este caso. No, no la he visto todavía, no sé si Irene Ellis también es chica o si siquiera si sale, pero sí que va por ahí. No sé si la habéis llegado a ver. Y luego la de Benedict Cumberbatch, que ahora mismo, y bueno, y Robert Downey, están ahí, De no sé. Robert Downey estoy esperando la tercera, a ver qué tal. Sí, va a salir ahora. A mí la verdad es que la primera me gustó mucho, la segunda me pareció un poco ya demasiado exagerada. No, La no me... segunda creo que estaba demasiado acelerada y demasiado... Sí, ¿cómo sería la palabra? adormitera quizá, o no sé si decirlo así. Palomitera, le faltaba más sustancia. Y Bueno, y la serie de Sherlock de Benedict Cumberbatch empezó muy bien, lo que pasa es que luego empezó a convertirse en un fanficción de la propia serie y terminó todo parodiándose y ahí ya no me gustaba tanto, pero la verdad es que las primeras temporadas eran muy buenas. Bueno, y en el mundo del cómic y los pastiches y tal, ¿también tienes alguna preferencia? ¿Has leído algún cómic de pues Sherlock que te pueda haber servido? me gusta mucho Honor entre Punks. Ujú, El- los personajes no se llaman como en el canon, pero son claramente los del canon. La protagonista, Sharon Ford, ujú, Sherlock Holmes. De hecho, yo supongo que es un guiño a Ford, el nombre que iba a tener Sherlock en un principio. Y el malo es Mordecai James, James Moriarty. Hay juegos así, y entonces los personajes, aunque no se llamen igual y aunque la ambientación sea distópica y cambien muchas cosas, son perfectamente reconocibles. Y ujú. me parece una muy buena propuesta de la actualización. También me gusta mucho, aunque claro, es lo más evidente, la Liga de los Caballeros Extraordinarios de Alan Moore. Lo Mm, poquito que aparece, pero muy importante que aparece del canon holmesiano, me parece que le da un enfoque muy interesante. ujú. Y bueno, no sé si sabes que ahora tenemos también los de Peter Coppel, en los que he colaborado como traductor, te lo recomiendo, ¿eh? Y luego está también el de Bruguera, que ha salido ahora, el antiguo, el que publicó Bruguera de Marvel, Sí, que es acaba de republicarse ahora, que también está muy bien. Y bueno, el de Sergio Colomino, nuestro amigo de Círculo Hall, que también ha publicado un par de cómics que están muy bien. Y bueno, la verdad es que el universo de Sherlock Holmes es muy grande y da mucha oportunidad, tanto a, como estás haciendo tú y estáis haciendo vosotros, de versionar cosas que ya existen, traducir como suelo hacer yo. Yo también estoy intentando escribir, aunque la verdad es que nunca consigo ponerme y terminar. No sé si tienes algún proyecto más pensando en el futuro basado en Sherlock Holmes, quizá hacer la obra más grande, como dices que ahora mismo tenías algunas carencias y llevarla por ahí, o hacer otra obra, o no sé. Sí, de hecho estoy reescribiendo el texto, porque al ponerlo en pie, lo que pasa es que, claro, no voy a estar cambiando el texto a los actores en mitad del montaje, pero al ponerlo en pie uno se da cuenta de aspectos de la actualización que he hecho donde hubiera estado bien que desde el propio guión mejorar el ritmo o plantear las distintas soluciones. Ujú, Entonces, me gustaría, porque los actores y las actrices han tenido un currazo impresionante. ujú. La obra yo creo que está bien, puede mejorar, todo puede mejorar, pero está muy bien. Creo que ha habido un trabajo por detrás de técnicos estupendo y excepcional, y sería genial que esta obra tuviera trayectoria fuera de la escuela, que no se quedara solo en un proyecto académico, sino que pudiera salir con los cambios que haga falta,
pero que nos movamos. Pues ya sabes que de mi web y del canal y todo vas a tener todo mi apoyo. Cualquier cosa que si la quieres llevar fuera o que sea, dínoslo y te haremos publicidad y tal. Y bueno, pues importante ahora ya para terminar que recuerdes a los espectadores cuándo va a ser la obra, dónde y cómo pueden hacer para ir. Estupendo. Es el 17 y 18 de mayo, aquí en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, en la zona de Teatinos, en las afueras. 4 euros la entrada, se puede reservar por internet. Y con una cafetería magnífica al lado y poco más, que se van a encontrar un espectáculo hecho con mucho cariño, con mucho mimo, donde nos tomamos libertades con respecto al canon, pero siempre desde el cariño y el homenaje, y que estamos creciendo, que estamos aprendiendo, y que les vamos a ofrecer un espectáculo todo lo grande posible, de buenos contra malos, y de duelos de ingenio, y de personajes más grandes que la vida. Bueno, y se puede ir con niños, ¿no? Por lo que me has comentado. Sí, con matices, porque algunos algunos progenitores pueden tener problemas con un señor que sale en calzoncillos pavoneándose, o con cierta tensión, no llega a violencia, pero ciertas tensiones que se manejan en el relato, pero desde luego no hay ni desnudos, ni violencia excesiva, ni el lenguaje malsonante tiene un cierto límite, no llega al aspecto Tarantino, que digamos. No, no. Oye, sería curioso ver una versión de Sherlock Holmes dirigida por Tarantino. Estaba ahora con Star Trek y no lo descartes, ¿eh? Hombre, ahí hay un vínculo, ¿no? Leonard Nimoy citando a Conan Doyle en Sí, sí, sí. las películas. Y bueno, y luego también adaptan a Sherlock Holmes en la nueva generación, hacen un par de capítulos ahí con data y tal. Bueno, pues vamos a ponerle, para terminar, a los espectadores un teaser que nos han mandado donde se ven algunas imágenes de la obra, de los ensayos. Estupendo. Y nada más, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Yo creo que los que son de Málaga no tienen excusa porque lo tienen allí, pero los que no somos de Málaga tenemos una oportunidad tremenda de ir a pasar un fin de semana a Málaga, que es un sitio maravilloso. Yo la veces que he ido me ha gustado mucho. Y encima, pues el viernes o el sábado por la noche, poder ir a ver una obra de Sherlock Holmes, que ya digo, la primera vez que se interpretó en España creo que fue en Barcelona, a principios del siglo XX, y yo no sé después cuántas veces se ha vuelto a interpretar de alguna manera en España, pero creo que han tenido que ser muy pocas, quizás esa sea la única, no lo sé. Yo he encontrado muy poquita información al respecto. Y Y de, me claro, parece una lástima. yo hice la traducción por eso, porque me di cuenta que estaba todo el canon, ¿no? 20.000 versiones, pero sin embargo lo que era la obra de teatro, digamos, oficial de Sherlock Holmes, que tiene muchas diferencias con el canon Sí. sherlockiano. Hay algunas, sobre todo la parte final, aunque luego verán que hay escenas que están prácticamente calcadas de los libros. Y, Precisamente el final hemos querido volver al canon un poco. ah, sí, bueno. Bueno, no digas mucho que si no es spoiler, pero bueno, ahí hay algunas cosas que la gente la verdad es que se sorprende un poco, ¿no? Porque no se las espera para nada. Y además que hay otras grandes obras bueno, Conan Doyle escribió también la adaptación de La Sí, banda moteada. sí, y El- Diamantes, y me parece que lleva a escribir 4. Lo que pasa es que la única que en cierto modo ha perdurado quizá sea esta porque es la que es, digamos, la versión oficial de Sherlock Holmes y además una historia diferente, que las otras, al fin y al cabo, son versiones de los capítulos que ya están escritos. Bueno, pues muchas gracias, Antonio Jesús, y nada, nos vemos próximamente en Málaga. Muchísimas gracias, de verdad. Es un placer y es un honor. Para mí también. Hasta luego. Chao. Adiós.